Ya, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a retomar nuestro curso después de los exámenes y nos quedamos en Bertrand Russell. Apenas cubrimos totalmente la quinta conferencia y en una sola hora vimos la sexta, que tiene que ver con precisamente las descripciones definidas, que es el aporte más importante que hizo, bueno, uno de los más importantes de Bertrand Russell a la historia de la filosofía y más en concreto a la filosofía del lenguaje. En realidad es un gran aporte a la filosofía en general, puesto que constituye un grandísimo modelo a seguir para la resolución de los problemas filosóficos, que está en la formalización. Es decir, en el utilizar o en la utilización de la lógica para ganar claridad y exactitud, precisión en lo que uno está hablando, acerca de lo que uno está hablando, ¿sí? Bien, entonces, apretadamente en una hora presenté la simbolización de varias oraciones, pero fue por la premura, puesto que estábamos en vísperas de examen, y en esta sesión quisiera profundizar algunos detalles que aparecen en la sexta conferencia. Bien, el DD está abreviando a descripciones definidas. Podría poner con D4, ¿sí? Bueno, a ver. Recuerden, estamos estudiando un par de conferencias de un ciclo denominado la filosofía del atomismo lógico. En realidad, en las 4 primeras conferencias desarrolla esa gran temática que vienen a ser como una especie de contexto dentro del cual se inscribe su teoría particular sobre cómo analizar las descripciones definidas. Lo hice yo en mi primera clase después de ver la biografía y las obras de Bertrand Russell y bueno, creo que está claro esa visión panorámica. Ahora, recordemos lo que hemos visto hasta ahora. A ver, para ello quisiera formular algunas preguntas que quisiera responder en el transcurso de esta sesión. Tengo aquí por lo menos unas 7 preguntas y quisiera también llevar a la práctica la simbolización de lo que es una descripción definida, tal como lo ve Bertrand Russell. Para Frege, una descripción definida es un nombre. Bertrand Russell se opone a eso. Y ya voy a dar por lo menos 4 razones que están presentes en esta sexta conferencia para diferenciar la descripción definida de un nombre. A ver, voy a escribir en la pizarra unas 6 o 7 preguntas para que sirva, por una parte, como una especie de repaso o también como una evaluación formativa
para ver cuánto han comprendido del contenido de esta sexta conferencia, que es la principal, mucho más importante que la quinta. Pero por supuesto, hay una concatenación, una continuidad entre ambas conferencias. La sexta se basa en la quinta. Sin ella, no vamos a comprender muy bien el fondo de lo que Bertrand Russell concibe como una descripción definida. A ver, verán, primera pregunta. Pensemos en una oración de identidad, como por ejemplo, el autor del Don Quijote es Cervantes, ¿sí? A ver. Oh. Esta oración, aquí tenemos el verbo ser, pero está en el sentido de identidad, ¿sí? Es la pregunta, y ustedes, por favor, traten de contestar. Después vemos cuántas respuestas tienen correctas y cuáles no. Hacemos una suma y nos ponemos una calificación, una autocalificación, ¿sí? A ver, es una identidad y aquí tenemos dos opciones. O es objetual, entre objetos, ¿sí? O lingüística. Voy a abreviar, ¿sí? Escojan una de dos, ¿sí? Bien, siguiente pregunta. Vamos a la 2. A ver, esta oración, llamémosle número 1, para fácil referencia. Ahora, mi pregunta siguiente se va a referir a esta oración 1, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la oración 1 y la siguiente? Por lo menos una razón, ¿sí? La oración 1 de... Veamos la siguiente oración. Cervantes es Don Miguel, ¿sí? Ya. Vamos, tercera razón. Bien, esta es la oración número 3. El autor del Don Quijote existe, ¿sí? En esta oración, la pregunta que les hago es,
interviene la descripción definida, o sea, cuando hacemos un análisis lógico, ¿sí? ¿Interviene una descripción definida? ¿Sí? Esta pregunta es de sí o no. ¿Sí? Vamos a la cuarta pregunta. Esto tiene que ver con la simbolización de una descripción definida. A ver, ¿sí se ve claro el marcador? A ver, vamos a la cuarta. ¿Qué es necesario para que exista ¿ya? El ente que es F? ¿Ya? A ver. Vamos, quinta pregunta. ¿Cómo se simboliza? A lo sumo uno escribió o es autor de Don Quijote. Bien, vamos hasta ahí. ¿Sí? Realmente ya no me alcanza tampoco el pizarrón por lo pequeño que es. A ver, vamos a la primera. Si no está clara la pregunta, por favor, pregúntenme. Digo, consideremos esta oración, el autor de Don Quijote. Aquí tengo yo una descripción definida, mientras que acá Cervantes es un nombre propio. ¿Sí? Bueno, nombre propio en el sentido filosófico. ¿Sí? Podemos decir, es un apellido y eso cuenta como un nombre propio. ¿Sí? Bien. Entonces, les decía que el verbo ser está en sentido de identidad. ¿Sí? Bien. Aquí, esta identidad, ¿entre qué se da? ¿Sí? Recuerden, la identidad es una relación. ¿Sí? Es igual a. ¿Sí? Bien. Tengo aquí yo un predicado, ¿sí? Es igual a y tiene dos vacíos, ¿sí? El, Bertrand Russell llama a lo que nosotros reemplacemos estos puntos suspensivos y los guiones, esos son los sujetos de la relación. O con otras palabras, que no es de él, sino más general, de la lógica, son los extremos de la relación. ¿Sí? Por ejemplo, voy a decir 1 más 1 es igual a 2. ¿Sí?
Bien. Ahora, entonces, ¿qué va acá? Los sujetos de esta relación, o los extremos de esta relación, ¿qué son? ¿Son objetos o entidades lingüísticas? Contesten. ¿Sí? No deberían ponerse a buscar. Escojan una de estas dos. ¿Es identidad objetual o lingüística? ¿Sí? Respondan. Segunda pregunta, dice, ¿en qué difiere esta oración? El autor del Don Quijote es Cervantes de esta otra, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Cervantes es un nombre y acá tengo Don Miguel, ¿sí? Bueno, esta pregunta es fundamental. Sobre ella voy a detenerme, ¿sí? Pueden dar por lo menos una diferencia entre esta oración. Cervantes es Don Miguel y Cervantes, el autor de Don Quijote, es Cervantes. Pero que no sea simplemente el de que acá tengo un nombre. Bueno, eso ya está dicho acá. Y Don Miguel, eso también es un nombre. Bueno, eso está a la vista. Acá tengo dos nombres, acá solamente uno. Y aquí es un nombre y una descripción definida. Acá dos nombres. Aparte de esa diferencia obvia, ¿qué otra diferencia hay? ¿Sí? Si no tienen una respuesta, dejen en blanco. Vamos a la 3. Verán que hay 5 respuestas. Es un número impar y eso me facilita al momento de hacer la calificación para ver si hay mayoría o no. 3 sobre 5 ya o más marca una diferencia. Vamos a la 3. El autor de Don Quijote existe. ¿Sí? Esto es una oración existencial afirmativa. ¿Sí? Al hacer el análisis lógico de esta oración, ¿sí? Interviene una descripción definida. Acá tenemos la descripción definida, ¿sí? El autor de Don Quijote. ¿Sí? Esta pregunta es sencilla, nuevamente es de dos opciones, o sí o no. Escojan una de ellas, por favor. Pongan su respuesta en sí o no. Vamos a la 4. Dice, ¿qué es necesario para que exista el ente que es F? ¿Sí? Aquí tengo una descripción definida. ¿Sí? El ente que es F. ¿Sí? Recuerden, empiezo con el artículo definido en singular y le estoy atribuyendo la propiedad de ser F a este ente. ¿Sí? Ahora, si nosotros hiciéramos el análisis de esta oración, existe el ente que es F. Nuevamente, fíjense, aquí tengo una oración existencial igual que la 3. ¿Sí? Pero acá les estoy preguntando qué es necesario, ¿sí? Para entender esta oración existencial negativa. Estas dos preguntas, la 3 y la 4, están obviamente conectadas. Estamos hablando de cómo analizar una oración existencial cuyo sujeto gramatical es una descripción definida. ¿Sí? Si no, a ver, si es que tienen la respuesta ya, escríbanla. Basta en una línea, la respuesta es en una línea máxima. ¿Sí? Puede ser en este espacio, ahí les alcanza. ¿Sí? Y finalmente,
Dice, a lo sumo uno es autor del Don Quijote. Aquí no tengo el autor, ¿sí? Aquí es autor del Don Quijote. ¿Cómo simbolizar lógicamente esto de aquí? A lo sumo, ¿sí? A lo sumo, uno, es decir, una entidad, es autor de Don Quijote. Tiene esta propiedad de ser autor de Don Quijote, ¿sí? A lo sumo. Bien. Vamos a ver. Vamos a la primera. Entonces, esta ya se les acabó el tiempo, se acabó la lección, el tiempo para contestar este cuestionario. Y bueno, si hubiera sido yo el más efectivo, les pedía que entren al internet y contesten un formulario, ¿sí? Bueno, hubiera podido haberlo hecho en el e-virtual. ¿Sí? Ok, vamos a revisar la número 1 y voy a hacer una encuesta para ver cuántos tienen qué tipo de respuesta, ¿sí? Ya, a ver. Ya. La identidad en esta oración 1 se da entre qué y qué, entre objetos o entre expresiones lingüísticas. Vamos a contar cuántos tienen la primera respuesta, ¿sí? Quiero que ustedes ordenadamente se vayan numerando. Quienes contestaron por identidad objetual, en vez de decir sus nombres, digan con números, empezando por el 1. El segundo estudiante dice 2, el tercero 3 y así. Vamos a ver, ¿cuántos dijeron que es identidad objetual para Bertrand Russell? ¿Nadie? Identidad lingüística, vamos en orden. ¿Contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, Ya, nos quedamos en 6. ¿Sí? A ver, pero estamos, este rato están 12 estudiantes, no, están 11, conmigo somos 12. 11 es un poquito más de la mitad, ¿sí? Mayoría simple, esto está correcto, es una identidad entre expresiones lingüísticas. En este punto, Bertrand Russell tiene la misma opinión que Frege, ¿sí? Correcto. Y de los que respondieron 0, bueno, nadie tiene la opción 1. Y bueno, no pregunté cuántos dudan, cuántos no pusieron una respuesta aquí. ¿Sí? Bien, entonces califíquense bien o mal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no es una identidad entre objetos? Por el problema de que aparentemente podemos decir Pegaso es Pegaso. Y podríamos pensar que eso es una tautología, por lo tanto, una verdad, a pesar de que no exista Pegaso, ¿sí? Entonces, para que sea verdadera una identidad, no hace falta la existencia de los referentes de los sujetos de la identidad, ¿sí? Por lo tanto, es identidad meramente lingüística, ¿ya?
Vamos a la 2. Dice, ¿en qué difiere esta oración? ¿El autor de Don Quijote es Cervantes? O al revés, Cervantes es el autor de Don Quijote y Cervantes es Don Miguel. ¿Alguien dio alguna diferencia? Bertrand Russell nos da una razón. ¿Alguien tiene la respuesta? No. Mira, perdón, Luis Fernando, tal vez usted quería dar. Sí, profe, no sé si estaré en lo correcto, pero la primera oración ya nos da la información que Cervantes es el autor de Don Quijote y la segunda nos da una identidad, pero no nos da una información como tal. No, pues aquí no es. A ver, pero. Tal vez, puede ser que aunque tal vez falta desarrollar un poco más esa respuesta, no está del todo mal. Pero parece que usted en el fondo, cuando dice que la segunda oración, esta de acá, entre dos nombres, Cervantes es Don Miguel, cuando nos dice que no nos da información, tal vez en el fondo lo que usted quiere decir es que es analítica, ¿sí? Como decir, 1 es 1, 2 es 2, ¿sí? Cervantes es Don Miguel, ¿sí? Mientras que la primera supuestamente sería informativa, nos está dando un dato, la segunda no, por ser analítica, ¿sí? Y una oración analítica, a ver, esta es una oración que tiene solamente dos opciones, puesto que tenemos aquí dos nombres que se están refiriendo a la misma persona. Acá no tenemos dos nombres, esto es una descripción definida, pero esta segunda oración, según Bertrand Russell, o es analítica o es falsa, ¿sí? Si es que es analítica, simplemente significa que cuando hablamos de Cervantes, estamos hablando del famoso autor de Don Quijote, dentro de Cervantes ya está contenido el hecho de que es Miguel de Cervantes. Entonces, este predicado está contenido en el sujeto. Por lo tanto, eso es, por definición, una oración analítica. En caso de que no sea así, si aquí hubiera puesto, por ejemplo, Antonio, entonces la oración es falsa. Pero las dos únicas opciones posibles con respecto a una oración de este tipo es que, dependiendo de cuál sea este nombre, la oración va a ser o falsa o analítica. No simplemente o falsa o verdadera, sino o es falsa o es analítica. En el sentido de que este predicado ya esté contenido en el sujeto, tal como lo entendió Kant, analítico en el sentido de kantiano, ¿sí? En cambio, acá no, ¿sí? El autor de Don Quijote, esto no es un nombre, ¿sí? Mientras que esta oración, digamos la número 2, Cervantes es Don Miguel, eso depende de simplemente cómo se llama. En cambio, la oración 1 no depende de cómo se llama, sino que está dependiendo de que se siente a escribir la obra, ¿sí? Entonces, son condiciones diferentes, ¿sí? Ahí les acabo de dar una segunda razón para decir que la oración 2 es diferente de la primera, ¿sí? Bien, esta oración es o verdadera o falsa, pero no es que sea analítica, en el sentido
por lo menos tal como Bertrand Russell lo entiende, ¿sí? En realidad tendría que mencionar que, a ver, si nosotros hacemos un análisis de la palabra Cervantes, análisis lingüístico, pero en realidad, en el fondo se trata de un análisis ontológico. O sea, ¿quién fue Cervantes? ¿Qué está contenido dentro de ese nombre, Cervantes? ¿Sí? ¿Estará incluida la propiedad de ser autor de Don Quijote? Eso para Bertrand Russell está excluido, ¿sí? Pero eso es posición de Bertrand Russell. No quiero dar la impresión de que todo filósofo está de acuerdo con que cuando nosotros nos ponemos a analizar, y me voy a expresar en términos ontológicos, la esencia de Cervantes, ahí está incluido necesariamente la propiedad de escribir el Don Quijote. ¿Sí? Esa es una acción que hace Cervantes, pero que no es contingente, no es accidental. Esa es la manera de pensar de Leibniz. ¿Sí? Quizás simplemente por nuestra limitación de conocimiento, no podemos alcanzar a ver que esa nota de ser autor de Don Quijote, del Don Quijote está acá. Pero según Bertrand Russell, esta cualidad de ser el autor de Don Quijote no está contenida en Cervantes. ¿Sí? Entonces, esta oración no es analítica, pero o es o verdadera o falsa. En cambio, la número 2 es o analítica o falsa. ¿Sí? Veamos, esta es o analítica o falsa. ¿Sí? Mientras que la oración 1, ¿sí? Esta es o verdadera o falsa. ¿Sí? Y entonces las dos opciones con respecto a la oración 1 es de simplemente verdadera o falsa. Ahí tenemos el principio de tercero excluido. En cambio, con esta segunda oración, cuando tenemos identidad entre dos nombres, ¿sí? O la oración es falsa, ¿sí? En el caso de que el segundo nombre sea diferente de Miguel, o en caso contrario, si es que es Miguel, entonces no es simplemente verdadera, sino analítica, ¿sí? Bien, porque obviamente estamos hablando de Miguel de Cervantes. Y si decimos Cervantes, nos estamos refiriendo a Miguel de Cervantes. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando les hice la pregunta, estaba pensando principalmente en esta diferencia de acá. La número 1 es simplemente o verdadera o falsa. La número 2 es o falsa o analítica. Esto no sucede con respecto a la primera. ¿Sí? Bien. De paso, salió otra razón que les decía que la segunda oración depende de cómo se llame, la primera depende de si es que se pone a escribir o no la obra de Don Quijote. Dos razones o dos diferencias, cualquiera de ellas vale. Alguien de ustedes mencionó una de esas, les pedí simplemente una. ¿En qué difiere la 1? Bueno, basta, si es que mencionaron una razón, he dado dos razones. Si ustedes acertaron en una de ellas, pónganse 1, caso contrario, dejen en blanco, que significa no se ganaron un punto. ¿Sí? Bien, autocalifíquense, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a la 3. Dice, el autor de Don Quijote existe. Al hacer el análisis lógico, interviene la descripción definida. Aquí tenemos el autor de Don Quijote. Esta pregunta es de sí o no. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Vamos a hacer una votación. ¿Sí?
Se comprende la pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Partimos de esta oración. El autor de Don Quijote existe. ¿Sí? El autor de Don Quijote existe. ¿Sí? Y bueno, este rato no quiero, supongo que ustedes ya tienen respondida esta pregunta y ahora vamos a calificar si era la respuesta correcta o no. ¿Sí? Bien, verán, les estoy pidiendo que pensemos en el análisis lógico. ¿Sí? Esto no es análisis gramatical. ¿Sí? Análisis lógico. ¿Sí? Es decir, cuando yo simbolizo o formalizo esta oración, en esa formalización va a aparecer la descripción definida. ¿Sí? Opción 1, opción 2. ¿Sí? A ver, ¿quién dice que sí aparece la descripción definida? Vamos contando. El primero diga 1, el siguiente 2 y así. ¿Nadie? 0. ¿Sí? Vamos. Opción 2. No aparece en la simbolización una descripción definida. 1. 2. 3. Vamos con 3. ¿Alguien más? Bueno. Bien. Entonces, están 2 estudiantes, esto es 25%. La respuesta es no. Esto es correcto. ¿Sí? Bien. Pero es solamente el 25% de los estudiantes aparentemente están decididos por una respuesta. Asumo que no están solamente adivinando, sino que tienen una inclinación basada en alguna razón. ¿Sí? Bien. Ahora, para justificar esta tercera respuesta, entonces vamos acá. ¿Sí? Les decía que ambas preguntas van de la mano, la una complementa a la otra. Ahora, pasemos acá. Tenemos aquí una oración, el ente que es F existe. Tiene la misma forma que acá, pero este es muy general, ¿sí? Aquí F, bueno, tal vez debería mejor haberlo puesto con una letra griega para decir que es una variable. ¿Sí? Variable de predicado. Mientras que normalmente la F mayúscula es la simbolización de un predicado específico, como por ejemplo decir es francés. ¿Sí? Ya. ¿Qué es necesario? ¿Alguien tiene la respuesta a esto? ¿Qué se necesita para que exista el ente que es F? Es decir, aquí tengo estoy ¿El hablando. artículo definido? Claro, pero ¿cómo? A ver, ya, por supuesto, tengo aquí el artículo definido, pero tengo la oración. A ver, tengo una oración existencial cuyo sujeto gramatical es el ente que es F. ¿Qué es necesario para que exista el ente que es F? ¿Respuesta? ¿Alguien tiene la respuesta a esa pregunta? Puede ser tener la propiedad de ser F. No solo eso, Que el ente cumpla con la propiedad de ser F. pero quiero ver las condiciones que son requeridas para
para que se dé esto. Tiene que ver con una función proposicional. ¿Sí? A ver, empecemos por ahí. ¿Cuál función proposicional? Esto, recuerden, esto de acá es... Les estoy ayudando, la conferencia número 5. Y eso vimos al 100%. Claro, se retoma de pasada, se hace un repaso, una revisión también en la conferencia 6, pero fue materia de la conferencia 5. ¿Cuál función proposicional? Verán, como acá, cuando hacemos el análisis lógico de esta oración, desaparece o se elimina la descripción definida. Entonces, a partir de la descripción definida, nosotros elaboramos una función proposicional. ¿Sí? La siguiente, X es phi. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esta es la función proposicional? Aquí tengo dos variables. ¿Sí? X es variable de individuo, es F, esto es variable de una propiedad, ¿sí? O una cualidad, da igual, ¿sí? Que siempre sea verdadero, profe, tal vez. No, no. Eso significaría que esta función proposicional es necesaria, pero no lo es. Si digo X es Pegaso, eso no puede ser siempre verdadero. No. Pero está, yo diría, tibio, tibio. Verdadera, al menos en un caso. Eso, sí. Y eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Ya, la respuesta está dada. Muy bien, le felicito. Pero manejamos una terminología técnica más apropiada. ¿Alguna vez? Pero con otra Ver- palabra es Posible. eso. Muy bien. A ver, perdón. Ya, ¿qué más? Ya, bueno, más que posible, regresemos a la cuestión de verdadera. Pero falta la condición, ¿sí? ¿Verdadera en qué casos? ¿O en qué condiciones? Ya, hemos dado hasta aquí el 50% de la respuesta. O sea, no tiene que ver con tanto con la posibilidad, la necesidad, pero sí con la verdad. Ya, eso está bien. Pero, ¿qué más? Les estoy poniendo a pensar. Quiero que me den la respuesta. Esta es una clase práctica. Verdadera de exactamente un individuo. ¿Y cómo? Es esto lo importante. ¿Cómo entender el artículo definido? ¿Qué significa el ente? ¿Sí? Verdadera de exactamente un reemplazo de la variable. ¿Sí? Verdadera de exactamente un individuo. Esa es la respuesta completa. Hasta aquí avanzamos, dimos el primer paso, necesitábamos añadir esto, ¿sí? Exactamente de uno, que significa que no puede ser falsa. Tiene que ser verdadera de por lo menos uno, pero tampoco puede ser de dos o más. A lo sumo, uno.
Bueno, y acá está. ¿Sí? Exactamente uno significa ni más ni menos de uno. ¿Sí? Estamos hablando de que hay solamente un ente que es f. No hay dos ni tampoco cero, sino el ente que es f. ¿Sí? Entonces, esta función proposicional es verdadera exactamente de un ente. ¿Ya? Y la última pregunta, a ver, entonces, ustedes, si pusieron esto, tienen bien. Si tienen alguna otra respuesta que se asemeje a esto, puede ser que lo digan con otras palabras. Está bien. Si tienen alguna duda, pregúntenme. ¿No? Entonces, pónganse una calificación en la 4 y vamos a la última. ¿Sí? Dice, ¿cómo simbolizar a lo sumo uno es autor de Don Quijote? A lo sumo un ente es autor de Don Quijote. ¿Sí? Eso, la respuesta es cortita, pero tienen que utilizar la lógica cuantificacional. ¿Sí? ¿Alguien pudo simbolizar? ¿No? Entonces, un repaso, ¿sí? A lo sumo. Eso significa que no puede haber dos. Entonces, utilicemos dos cuantificadores universales, ¿sí? Para todo X y para todo Y. En caso de que tanto X como Y sean autores de Don Quijote, ¿sí? Entonces, X es igual a Y. ¿Sí? Ya. Bien. ¿Ya? Para cualesquier dos entidades, tales que ambas hayan escrito el Don Quijote, es decir, tienen la propiedad de ser autor de Don Quijote, de ahí extraemos la consecuencia de que no son dos, sino uno y el mismo. Son idénticos. X y Y son la misma entidad. Esto simboliza a lo sumo uno es autor de Don Quijote. ¿Sí? Y por favor, aquí recuerden que no estoy hablando de el autor. ¿Sí? Aquí no está el artículo definido. Y eso lo he estado escribiendo el artículo definido con rojo y luego tachado, para que no incurran en ese defecto, en ese error. Porque ya acá contestamos que la descripción definida no interviene, por lo tanto se elimina. Esto tiene que quedar clarísimo, ¿sí? Y aquí solamente el 25% tuvo la respuesta correcta, ¿sí? ¿Ya? Aquí escribo el artículo definido él, pero inmediatamente le tacho, porque eso no va. Cuando hago un análisis de una oración en la que interviene una descripción definida, y la descripción definida se caracteriza por la mera presencia del artículo definido. Y siempre que tengamos artículo definido en singular, entonces estamos frente a una descripción definida. Cuando analizo una oración en la que interviene una descripción definida, cuando lo analizo lógicamente esa oración, en el análisis desaparece la descripción. Sí, aquí está A, ¿qué significa? No puede ser que es el autor, sino simplemente es autor. Es un autor de Don Quijote. Aquí estamos suponiendo que hay dos autores, ¿sí? Pero
Eso en el antecedente. Esta es una suposición. En caso de que haya dos autores, ¿sí? Entonces en realidad no son dos, sino uno solo. ¿Sí? Entonces es a lo sumo. Aquí, como ven, no estamos diciendo que existe por lo menos uno. Está diciendo que no hay dos o más. El cuantificador universal dice para cualesquier entidades, X y Y, tengo dos cuantificadores, para cualesquier pareja de entidades, tales que ambas hayan escrito el Don Quijote, sean autores de Don Quijote, no se trata de dos, sino de una sola. Hay ahí identidad. ¿Sí? Entonces, esto significa a lo sumo uno. A lo sumo uno. ¿Sí? Es una expresión que se la analiza por medio de dos cuantificadores universales, el condicional, la conjunción y la identidad. Por lo tanto, la lógica es imprecisa. Esto es lógica cuantificacional, lógica de identidad. Es necesaria para analizar frases. Bueno, esto de acá forma parte del análisis de una descripción definida. ¿Sí? Pero esto es solamente el 50%, la cuestión de a lo sumo. ¿Sí? Aquí dijimos que exactamente uno significa por lo menos uno y a lo sumo uno. El por lo menos uno se expresa por medio del cuantificador existencial. ¿Sí? Eso vamos a hacer después de un breve receso. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la respuesta. Si es que, si tienen bien, pónganse 1, caso contrario, dejen en blanco. ¿Sí? Entonces, hagan la suma. ¿Cuánto sacaron sobre 5? ¿Sí? A ver, vamos a hacer un receso, unos 7 minutos, y a la vuelta vamos a continuar viendo esa comparación entre descripción definida y nombre, que son diferentes. ¿Sí? Bueno, entonces paro aquí el video.